Estamos con Agustín Rossi. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, ministro? Muy bien. ¿El gobierno tiene que demostrar su inocencia acá? El gobierno quiere saber la verdad. El gobierno quiere saber la verdad sobre 4 causas, si usted quiere. Todo lo concerniente alrededor de la muerte de Nisman. Claramente, si hay alguien, salvo obviamente sus familiares directos, sus amigos más cercanos, pues no hay nadie más que nosotros como gobierno que queremos saber realmente qué pasó y todas las circunstancias que rodearon la muerte de Nisman. El gobierno quiere que se siga adelante la causa que llevó adelante, que dejó presentada Nisman. Esa causa que claramente en la medida que han pasado los días se ha mostrado enflaquecida. La denuncia enflaquecida desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista argumental, basada en la hipótesis que el memorándum de entendimiento con Irán servía para sacar las alertas rojas y por el otro lado para comprar petróleo iraní. Lo dijo la presidenta, yo no me alcanzo a repetirlo, no hay un penalista, un jurista de nota y de nota en nota que diga, bueno, esta denuncia encuadra en este tipo penal de los tipos penales previstos en nuestro Código Penal. El gobierno quiere saber la verdad sobre la causa del encubrimiento, de la causa AMIA, la que se empieza el juzgamiento ahora a medida del juicio oral a mediados de año, y el gobierno quiere saber la verdad sobre la causa de la voladura, la causa madre, por decirlo de alguna manera. O sea que el gobierno no tiene que demostrar su inocencia, el gobierno ha trabajado durante todos estos años en búsqueda de la verdad y que seguimos buscando claramente la verdad. Ahora, en estos días me parece que la gente recibe una cantidad de información que lleva a confusiones, ¿no? Que lleva a confusiones. Y el gobierno, la presidenta salió a decir primero que pensaba que era suicidio, después salió a decir que no, que pensaba que lo habían matado. ¿No contribuyó en ese sentido también a la confusión general? No, ahí nosotros... Porque la presidenta no es que se... Digo, la presidenta tiene que hablar o no hablar, obviamente que ella dice lo que quiere, pero... La presidenta hizo dos comunicaciones. La primera comunicación a las horas de haberse conocido la infausta noticia de la muerte de Nisman, la presidenta utiliza la palabra suicidio entre paréntesis y entre signo de interrogación. Suicidio, como preguntándose, digamos, ¿no? Y después la presidenta en su segunda misiva dice suicidio que no es. Sí. Digamos, ¿no? En el medio, ¿qué pasó? Pero aparentemente es suicidio. Bueno, en el medio, ¿qué pasó? Clarín dijo, el gobierno apura la hipótesis del suicidio. Y entonces, inmediatamente después de la primera nota de Cristina. Y después de la segunda nota de Cristina, Clarín dijo, el gobierno cambia de posición. Pero en realidad, es como dice la presidenta, mienten tanto que a veces se creen las propias mentiras que ellos mismos construyen. Nosotros nunca dijimos la hipótesis de entrada del suicidio, como dice Clarín que dijo la presidenta. Al contrario, después la presidenta marcó claramente suicidio que no es suicidio. Entonces, que investigue la justicia y que lo haga con absoluta tranquilidad y que sepamos todas las circunstancias que rodearon la muerte de Nisman. Que eso es lo que nosotros... Lo de Nisman es un hecho trágico. Lo peor que puede llegar a suceder es que le quede al conjunto de la sociedad argentina la sensación de impunidad, como ha quedado en otras circunstancias. Pero ¿y usted sabe que va a pasar eso? No, bueno, pero hay que tratar de que no. Hay que tratar de que eso quede en el menor porcentaje, en el menor porcentaje posible. Entonces, me parece que lo que hubo fue una construcción de un relato de los medios de comunicación de opositores de poner en un lugar al gobierno. Y la presidenta dijo, no, nosotros no estamos en ese lugar. Con nosotros no. Ahora, nosotros queremos la verdad. Ahora, aparentemente la gente de la CIDE, del aparato de inteligencia, tiene algo que ver con todo esto, desde algún lugar. Digo, ¿hay un grado de responsabilidad de este gobierno que no modificó esta CIDE, que hace 30, 40 años, que hay tipos enquistados ahí en el Estado haciendo lo que quieren? Bueno, los grados de responsabilidad los determinará claramente la investigación. Entonces, yo digo, no haber modificado este servicio de inteligencia. Son dos planos, digamos, ¿no? Este gobierno ha producido transformaciones en todas las áreas, digamos, ¿no? Si uno se recuerda de que en el 2003, cuando asumimos, todavía teníamos obediencia de vida, teníamos punto final y teníamos indulto. Entonces, sé, ministro, claramente, bueno, la presidenta cuando anunció que enviaba el proyecto de ley para modificar
el rol y el diseño de las agencias de inteligencia, indicó en esa misma cadena nacional que cuando había producido los cambios en diciembre de este año, había instruido a los nuevos funcionarios que iban al frente de la Secretaría de Inteligencia en dos sentidos. En primer lugar, que produzcan una renovación, una remoción de lo que era la cúpula directiva de la Secretaría de Inteligencia, y en segundo lugar, que le presenten o que empiecen a elaborar un anteproyecto que nos permita finalmente caer donde estamos, que es el proyecto que se va a empezar a tratar estas semanas en el Parlamento argentino. El problema no era entonces, la parte porque la culpa no era de Izcasuriaga. Bueno, pero entonces lo que yo quiero decir con claridad, que a veces se nos pregunta, bueno, ¿por qué ahora? Bueno, es casi un argumento contrafáctico, digamos, ¿no? ¿Por qué? Me acuerdo cuando recuperamos YPF, ¿por qué ahora? ¿Por qué en el 2012 y no en el 2009? Ahora, ¿Por qué no en el 2010? Esta agencia uno no gobierna. Si agarra los mismos tipos y los pone, entonces, ¿qué cambia si agarra los mismos? Bueno, lo primero, para mí el proyecto tiene dos direcciones que claramente hay que destacar. En primer lugar, transparenta, porque al sacar la Oficina de Intervenciones Judiciales, de intervenciones telefónicas a partir de decisiones judiciales del ámbito de la Secretaría de Inteligencia, transparenta enormemente, porque en esa relación entre sectores del Poder Judicial y esa oficina de intervenciones telefónicas manejada por la Secretaría de Inteligencia, muchísimas veces se generaba una relación que era poco clara o poco transparente. Esta oficina, pues, del cual se van a poder intervenir telefónicamente, las intervenciones telefónicas a partir de decisiones judiciales, se saca del Poder Ejecutivo, se saca de la Secretaría de Inteligencia y va al Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué va al Ministerio Público Fiscal? Entre otras cosas porque se modificó recientemente el Código Procesal Penal. Y con la modificación del Código Procesal Penal pasamos de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio. Y entonces el peso de la investigación va a estar en los fiscales. Entonces parece absolutamente razonable que si los fiscales van a ser los que investiguen y los fiscales son los que van a tener que utilizar, en el buen sentido, un recurso auxiliar, como puede ser una intervención telefónica, ese sistema esté en el mismo ámbito de actuación de los fiscales. Entonces, la relación entre agencia de inteligencia, entre la agente de inteligencia y el Poder Judicial es una relación que se terminó. Está bien. Entonces, digo por un lado, porque en realidad para intervenir un teléfono lo que se necesita es un tipo que intervenga técnicamente, no se necesita un agente de inteligencia. Claro. Después hay otra parte que vos le solicitás a una agencia de inteligencia que a partir de 2 datos te hagan una conclusión o una explicación de esos datos, pero me parece que transparenta notablemente tal cual venía funcionando ahora. O sea que a mí me venían pisando el teléfono, pinchándolo, qué sé yo, ahora si no lo hace Garbó no lo van a poder hacer, dice usted. No es solamente, no es eso. Yo digo, durante muchísimos años la Oficina de Intervenciones de Teléfono no funcionaba en el ámbito de la Secretaría de Inteligencia. Sí. El que funciona en el ámbito de la Secretaría de Inteligencia permitió un sistema de relaciones entre sectores del Poder Judicial y la agencia y los agentes de inteligencia que no tiene por qué funcionar. Digamos, la oficina esa de intervenciones podría estar en la Secretaría de Comunicaciones, porque es un hecho técnico. Bueno, de hecho lo hacen las telefónicas. Bueno, es un hecho técnico. Durante muchísimos años estaba en Entel. Claro. Digamos, en la vieja Entel. Entonces es un hecho técnico. No tiene que ver con otra cosa. Después, uno puede pedir auxilio en el marco de una investigación a un agente de inteligencia porque dice, tengo esta información, sáqueme una conclusión, claro, que es lo que técnicamente se define, que es inteligencia, pero no esta cosa que aparecía poco clara y que Canicova Corral la describe en una declaración a los pocos días, al poco momento de la denuncia de Nisman, antes de que Nisman falleciese, dice, cuando un fiscal o a veces un juez va a solicitar colaboración a la agencia de inteligencia, siempre tiene que quedar en claro que la cabeza de la investigación es el fiscal o el juez y que el que colabora es el servicio de inteligencia. No pareciese que eso hubiese estado tan claro en la relación que se había generado entre el fiscal Nisman y Estiuso. ¿Por qué Delía decía las cosas que decían esas comunicaciones telefónicas? ¿Qué es lo que Porque las dice en cualquier lado. Digamos, no es una sorpresa que Delía es un dirigente político que tiene
una simpatía, por decirlo de alguna manera, con la República Islámica de Irán. No, ninguna de las cosas que dice Delia en esas escuchas, de las que yo leí, digamos, no configuran ningún tipo de delito. Me parece que todos sabíamos. Es más, a Delia esa simpatía con el gobierno de Irán le costó que Néstor Kirchner los desplazase de un lugar que tenía en el gobierno. Y nadie lo repuso. No es que porque algunos dicen Néstor lo desplazó y Cristina no, pero Cristina no lo repuso en ese lugar que tenía anteriormente. Entonces, es el diálogo entre dos dirigentes que públicamente manifiestan su simpatía con la República de Irán. Eso es la escucha. Lo último. Estamos hablando de Nisman y vamos a estar mucho tiempo hablando de Nisman. Y en agosto son las PASO. Sí. ¿Estamos discutiendo realmente un proyecto de país, para dónde vamos, o es también muy confuso el proyecto electoral? ¿O le cuesta a la gente saber realmente qué está ofreciendo cada uno? La gente sabe lo que ofrece el oficialismo, eso sin duda, porque el oficialismo viene gobernando hace 12 años y el oficialismo lo que plantea claramente es la continuidad de las políticas que empezaron el 25 de mayo del 2003. Cualquier argentino sabe que si gana el candidato del Frente para la Victoria, los jubilados van a tener dos aumentos por año, la asignación universal por hijo va a seguir estando vigente, va a haber un sistema económico que va a proteger la industria, que va a proteger el trabajo, que vamos a incentivar el consumo, que vamos a fortalecer el mercado interno, que vamos a tener un Estado presente. Se sabe lo que el oficialismo plantea claramente en la Argentina. Lo que no se sabe, porque permanentemente apelan a los clichés y a las frases hechas, es las políticas o las propuestas opositores. Y cuando dicen algo, en general terminan más, o lo que sus referentes económicos generalmente, cuando verbalizan alguna propuesta o alguna idea, se asocian directa o indirectamente a lo que fue el modelo durante la década del 90. Pero yo creo que en la medida que lleguemos a las elecciones, los argentinos van a votar entre un candidato del oficialismo que tendrá que salir de las PASO, que va a proponer la continuidad de las políticas que empezaron el 25 de mayo del 2003 y habrá distintas propuestas opositoras que propongan distintas cosas de distinta manera, pero que todas de alguna manera tienen un punto de referencia, un punto de anclaje o un punto de salida en lo que fue la política argentina en la década del 90. Muchas gracias. No, Ministro. muchas gracias.